como modelo de vida, y nos quedamos acá justamente en la última parte que habíamos subrayado, donde nos invita Jesús, ¿no? Siempre nos está invitando a acercarnos a la palabra, y solo depende de nosotros que realmente aceptemos su invitación, ¿cierto, Evelyn? Pero así como él invitó, ¿a quién invitó? ¿A quién invitó a Jesús a acercarse a la palabra de su Padre? ¿A nosotros? Primero, antes que a nosotros, primero ¿a quién invitó? ¿A quién llamó a acercarse a la palabra de su Padre? Sin miedo, sin miedo. ¿A los hombres? ¿A qué hombres? ¿Cómo se llamó ese grupo de hombres que Jesús llamó para que siguieran, predicaran, escucharan, aprendieran la palabra de su Padre? Él les pone un nombre, se les pone un nombre a esos hombres. ¿Cómo se les llamó? ¿Mm? Algunas casas tienen una foto en su sala de estos hombres escogidos para escuchar la palabra y para seguir predicándola. ¿Cómo se llaman esos hombres, Matías? Discípulos. Discípulos. También le llaman apóstoles o también le llaman seguidores de Jesús, ¿cierto? ¿Cuántos fueron, Evelyn? ¿Cuántos fueron los discípulos de Jesús? En los cuadros de la última cena están ahí sentados ahí. ¿Cuántos son ellos? ¿Cuántos fueron los discípulos de Jesús? ¿Mm? Fueron 12. Fueron 12 los discípulos o los seguidores de Jesús. Ahora, la aceptación de la salvación que nos trae Jesús, ¿no? Eso creo que ya lo tenemos claro nosotros, ¿no? Nos hemos pasado, y justamente mi deber como profesora de religión es que ustedes realmente se concienticen ante los principios de vida que nos da nuestra práctica religiosa. Y uno de ellos es justamente el entender el amor tan grande que Dios nos tiene y que nos lo demostró cuando dio a su Hijo a morir en la tierra, a sufrir en la tierra para salvarnos de nuestros pecados, ¿no? Y la promesa que Dios nos hace de volver a venir. No sé si volver a mandar a su Hijo, no sabemos cómo se presentará, pero estos tiempos están llenos de pecados. Estos tiempos están llenos de desobediencia. Estos tiempos están llenos de violencia, de agresiones. Y Dios se va a hacer presente. Y va a tocarnos el día del juicio final. Eso dice la palabra, ¿no? Hay un juicio final en el cual los limpios de corazón se salvarán. ¿Cómo aceptamos nosotros la salvación que nos trae Jesús? ¿Realmente la aceptamos? ¿Realmente la asumimos, Matías? ¿Realmente la vivimos? ¿O ya nos olvidamos de Jesús? ¿Nos salvó? ¿De que murió en la cruz por nosotros? ¿Ya nos olvidamos y hemos seguido nuestra vida como si nada? Y eso está mal. Matías, vamos a leer este primer párrafo, hijo. Jesús dijo en numerosas ocasiones que para seguirle era necesario convertirse. La conversión es un cambio radical en la manera de pensar y de comportarse de una persona. De una vida egoísta, injusta, superficial, se pasa a otra generosa, justa, profunda,
orientada a la implantación del reino de Dios en la tierra. Este cambio radical se produce en cada persona y no es posible sin la gracia divina. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que nos quieren decir en concreto? ¿Cuál es el mensaje de este párrafo, de este primer párrafo? Matías. Que hay que tener un buen corazón, ser justos y respetar. ¿Y cómo se llama eso? Porque no todos nacemos y nos mantenemos con buen corazón. La sociedad nos muestra la tentación, la sociedad trae cosas malas, ¿no? Entonces, no todos somos salvos, ¿no? No solamente Jesús era perfecto igual que Dios, ¿cierto? Pero nosotros somos seres humanos que cometemos errores, que caemos en tentación, que quizá hemos mentido, que quizá hemos humillado, que quizá hemos caído en la ira, ¿cierto? Somos seres humanos que pecamos. Ahora, ¿cómo se llama ese cambio hacia un corazón noble, justo, generoso, ¿no? Que ama al prójimo? ¿Cómo se llama ese cambio? Le ponen un nombre, Matías, y dicen que eso es necesario para aceptar, ¿no?, la vida de salvación. ¿Cómo se llama eso, Matías, a ese cambio de vida? La conversión. La conversión. Entonces, en este primer párrafo, chicos, ¿de qué nos habla? De la conversión. Acá dice, Jesús dijo en numerosas ocasiones, así como la Miss Carlita habla, presenten la tarea en la fecha, toda tarea tiene fecha, así igualito. Jesús, cuando vivió con sus apóstoles, estaba, es necesario convertirse. ¿Qué cosa es la conversión? Es el cambio. Su mismo nombre lo dice, pues, conversión, convertirse, cambiar. Es el cambio radical en la manera de pensar, en la manera de comportarse de una persona. De pasar de una vida egoísta, superficial, injusta, a una vida generosa, justa, profunda, orientada en el reino de Dios en la tierra. Este cambio radical se produce en cada persona y no es posible sin la gracia divina. Entonces, chicos, cambiar una vida generosa, justa, no es fácil, ¿no? Ahora, Dios no quiere que nosotros nos vistamos como, no sé, como loquitos o que no tengamos zapatos para decir que somos generosos. Aquel que se viste, ¿no?, que se viste bien, ¿puede ser menos generoso que nosotros? A veces tendemos a juzgar, ¿cierto? A veces tendemos a juzgar y decimos, ah, ellos tienen plata. Y no, la gente que de repente se compra su carro o que se compra su casa, ¿no? Es porque trabajó mucho y es producto de su esfuerzo. Pero no significa que sean menos generosos que aquellos que somos pobres, ¿cierto? Porque la bondad se ve en el corazón, no en lo que tienes. ¿Ok? Entonces, es importante la conversión radical. Eso es lo que nos están diciendo acá, vamos a subrayarlo. La conversión, dice, acá, la primera línea, creo yo, ¿no? Lo que dijo Matías, ¿no? ¿Cuál es lo importante? Que Jesús dijo que para seguirle es necesario convertirse. Y ya luego nos enseña qué cosa es la conversión, ¿no? Que es el cambio radical de pensar y de comportarse de una persona. ¿Ok? Esto es lo importante. Queda grabado. Continuamos, Matías. Tú mismo termina la idea. Siguiente párrafo. Para los cristianos, convertirse es escuchar el mensaje de Jesús y ponerlo en práctica. A los que quieren ser felices siguiéndole, Jesús le pide una conversión y una fe que supone. ¿Que supone qué? Claro, yo puedo decir salud. Yo puedo decir tengo fe de la boca para afuera. Pero en tus actos no demuestras fe. Por eso que acá dice, ¿no? Para los cristianos, ¿quiénes son los cristianos? Los cristianos son los que creemos en Cristo, el Salvador. Convertirse es escuchar el mensaje de Jesús y ponerlo en práctica. Esa es la idea principal, Evelyn. Para los cristianos, convertirse es escuchar el mensaje de Jesús y ponerlo en práctica.
A los que quieren ser felices, siguiéndole, Jesús le pide una conversión y una fe, que supone que, ¿ya? ¿Qué implica convertirte, Evelyn? Olvidarse de sí mismo. ¿Qué implica convertirte? Reconocer a Jesús como hijo de Dios. ¿Qué implica convertirte? Seguir a Jesús de forma incondicional. ¿Están ustedes, no, de acuerdo en poder hacer estas tres cosas? Solamente así podremos convertirnos. Y es complicado, no es fácil. No se sientan mal si no se sienten preparados. Ni yo de repente, ¿no? Entonces es mejor ser sinceros y decir, todavía no estoy preparado, Señor, para recibirte. Todavía no tengo tu grandeza en el corazón. Todavía no entiendo toda tu palabra. No estoy preparado, Señor, pero quiero recibirte. Pero todo toma un tiempo. Peor sería decir, sí, yo estoy con Dios. Y no te acuerdas del prójimo, y no eres bondadoso como hijo, y no eres una buena madre. Entonces, y dices de la boca para afuera que tienes fe y que estás con Dios, que te has convertido. Eso sí, al Señor le molesta. Eso no va a querer nuestro Padre, que le mentamos. No, Él quiere que seamos sinceros. ¿Ok? Pero hay que tener presente entonces estos tres requisitos, Evelyn. ¿Qué significa convertirse, Evelyn? Significa tres cosas. ¿Cuáles son, Evelyn? Olvidarse de sí mismo, ¿Qué más? reconocer a Jesús como hijo de Dios, seguir a Jesús de forma incondicional. Exacto. ¿Estamos de acuerdo, Matías? Cuando estemos nosotros preparados a estas tres cosas, a olvidarnos de nosotros mismos, a reconocer a Jesús como hijo de Dios y a seguir a Jesús de forma incondicional, ahí diremos que nos hemos convertido. ¿Ok? Entonces vamos a subrayar las tres. ¿Me están siguiendo, no, chicos? ¿Sí? ¿Me están siguiendo subrayando su ficha? Díganme sí o no. Por favor, ¿me están siguiendo? No. Ahora vamos a leer qué significa, ¿no? Cada uno de ellos, ¿no? ¿Qué significa olvidarme de sí mismo, Miss? ¿Me doy a morir, no como? ¿Qué significará olvidarse de sí mismo? Ahora sí vamos a pedirle a Evelyn que nos ayude. ¿Qué significa olvidarse de sí mismo, Evelyn? Y entregarse a la tarea de construir un mundo más justo en el que reine la paz del el amor. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Ajá, esto lo dice en Marcos 8, versículo 34. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y siga. ¿Qué significará esto, Evelyn? ¿Qué significará niégate a ti mismo y sígueme? ¿Qué querrá decirnos nuestro Señor con estas palabras? ¿Qué crees que nos quiere decir? ¿Mm? Niégate a ti mismo, tome su cruz y sígame. ¿Qué querrá decirnos con eso? Niégate a ti mismo. Los apóstoles estaban como nosotros, ¿ah? Los apóstoles en el tiempo de Cristo, de Jesús, estaban como nosotros ahorita, así como que ¿qué dijo? ¿Estoy entendiendo bien? ¿No? Y Jesús no se burlaba de ellos, ni tampoco se molestaba. ¿Por qué? Porque sabía que ellos estaban aprendiendo la palabra. Y poder interpretar la palabra es complicado. Matías, ¿tú entiendes algo, hijo? ¿O qué entiendes? Dice que hay que negarnos a nosotros mismos y seguir a Dios. ¿Qué significa negarnos a nosotros mismos? Que hay que olvidarnos a nosotros mismos para poder seguir el camino de Dios. ¿Y qué significa olvidarse a nosotros mismos? ¿Qué significa olvídate de ti mismo? ¿Qué significa?
De la derecha, de la izquierda, perdón. ¿Alguna idea, chicos? ¿Alguna idea? Díganme lo que se les ocurre. Imagínate que se presente Dios, Evelyn, en tu vida y te diga, Evelyn, niégate a ti misma y sígueme. Entonces, ¿qué significa? Dejar lo malo y seguir a Dios. Dejar lo malo de tu vida, puede ser, sí. Dejar tus intereses propios, ¿cierto, Evelyn? De repente tú quieres ser arquitecta, pero en el camino de tu vida sientes el llamado de Dios, como muchas personas lo han hecho. Y han dejado una vida, ¿no? Justamente hay un caso de un actor joven mexicano, no sé si ustedes lo conocen, ahorita se me ha ido el nombre. Joven, recién tendrá sus 30 y tantos años, recién 40 quizá, muchachón, ¿no? A los 20 años era un actor muy famoso en México, hacía puras novelas, ¿no? de jovencitos, porque él era joven, pues, ¿no? Y de un momento a otro desapareció de las pantallas de las novelas mexicanas. Y ahora ha salido, ¿no? a las noticias que él se retiró porque sintió el llamado de Dios. Y dice que sintió que lo que estaba haciendo no estaba bien en su vida. Y dejó de ser un actor, ¿no? Que encima pues mostraba su cuerpo, ¿no? Y era un galán, pues era galán. Era un actor de la novela Muchachitas. No sé si ustedes de repente han escuchado una novela Muchachitas en México. Era uno de los actores de los galanes. Y dice que él sintió el llamado de Dios y dejó de hacer eso, porque esa vida no era para él, dice. Y ahora actualmente vive con sus hijos, su esposa, ¿no? Y ya no se dedica a la actuación, ¿no? Se dedica a otro rubro, a otra profesión. Entonces, porque él sintió el llamado de Dios. Entonces, cuando decimos niégate a ti mismo, cuando Dios nos quiere decir niégate a ti mismo, es justamente eso, ¿no? Es dejar de repente tu vida ostentosa, tu vida superficial, ¿no? Por seguir a Dios, ¿no? Tu vida materialista, ¿no? Y eso no lo hace cualquiera, pues. Eso es lo complicado, ¿no? Pero Jesús te pone esa prueba. Dios te pone esa prueba. Jesús, a través de los apóstoles, no, los apóstoles dejaron todo por seguir al Hijo de Dios, a Jesús. Fue una gran prueba, ¿cierto? Y además, miren, murió Jesús, los dejó aparentemente solos y ellos siguieron con la tarea que les había encomendado. Imagínense el amor a Jesús y a la palabra de Dios, grande. Tiene que haber sido un amor grande, hijos. Porque a ti te abandona, ¿y tú qué haces? Ya cambias de vida, pues. Ya que voy a estar siguiendo lo que me dijo. Pero el amor de los apóstoles hacia la palabra y hacia Jesús fue inmenso. 2, dice que para que haya conversión debes de reconocer a Jesús como hijo de Dios, ¿no? Evelyn. En una oportunidad Jesús preguntó a sus discípulos, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Pedro, tomando la palabra, dijo, tú eres el Cristo y el Hijo de Dios vivo. Mateo 10, versículo 16. Jesús le explicó que Pedro había conocido esta verdad por revelación de Dios Padre. Ajá, ¿no? En este caso, Pedro, tomando la palabra de Dios, dijo, tú eres el Cristo, Hijo del Dios vivo, ¿no? Porque él había tenido una revelación. Pero hoy en día nosotros no tenemos revelaciones. Sin embargo, mucha gente que cree en Dios, ¿cierto? Que tiene fe sin haber visto, ¿ok? Eso es importante, la fe. Y por último, dice que para convertirse debemos seguir a Jesús de forma incondicional, ¿no? Por encima de cualquier atadura familiar, ajá, económica o social. No podéis servir a Dios y al dinero. Ajá. Por ahí me dijeron el otro día, ¿no? No hay que alabar el dinero. A veces nosotros decimos, estamos preocupados por el dinero, ¿no? Y Dios provee, chicos. Dios provee.
Solamente hay que pedirle a Dios mucha salud, mucho trabajo, ¿no? Y poner nuestro trabajo en sus manos. Y Dios provee. Dios siempre nos va a dar lo necesario. Porque Dios es un buen padre y no quiere que pasemos ni penas, ni tristezas, ¿no? Ni soledades, ni sufrimientos. Solamente hay que tener fe. Y por eso hay que seguirlo de forma incondicional. ¿Ok? Cuando estemos preparados, chicos, esas 3 cosas diremos que realmente nos hemos convertido. Y finalmente, ¿no? Algo que siempre les he dicho también, chicos, para terminar nuestra ficha, es que ¿en qué se basa la palabra de Dios? Hay una sola palabra que empieza con la letra A. Amor. En el amor. De eso no se olviden nunca. La palabra de Dios se basa en el amor al prójimo, en el amor al que lo necesita, ¿ok? A ese olvidado, a ese que quiere ser escuchado, a ese que de repente no tiene libertad. Pero a veces es muy difícil perdonar y nuestro corazón no se abre al amor. El amor como proyecto de vida. Jesús resumió toda la ley de los preceptos en amar a Dios y al prójimo. ¿Ok? Amar a Dios y al prójimo, chicos. Esa es la ley de vida en la palabra de Dios. Amar a Dios y al prójimo. Eso lo voy a subrayar. Porque esta es la idea principal de la última parte de nuestra ficha. Si me siguen, lo subrayan, Matías. Y si no, lo subrayas después y me mandan la foto. Por favor. Con ello, Dios nos dio a entender que el amor a Dios y al prójimo es lo más importante. El evangelista Mateo nos dice al respecto que en cierta ocasión un jurista preguntó a Jesús cuál era el principal de los mandamientos, a los que Jesús respondió: amarás al Señor tu Dios con todo su corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Esté en el mandamiento principal y el primero de ellos. Este es el mandamiento principal y el primero de ellos. Pero hay un segundo mandamiento, igualmente importante. Amarás al prójimo como a ti mismo. Entonces, punto número 1, amar a Dios sobre todas las cosas. Punto número 2, amarás al prójimo como a ti mismo. Estos son los 2 preceptos de vida, hijo, si queremos realmente seguir una vida en la palabra. Ok, aquí terminamos. Ya en esto van a subrayar esta parte de acá. Y ya saben que necesito que me manden la ficha con la idea principal subrayada. Y además van a hacer una tareita. Van a dibujar una acción de ustedes donde crean ustedes que demuestran los preceptos del proyecto de vida de Dios. El amor. El amor a Dios o el amor al prójimo. ¿Ya? No sé, de repente cuando ayudan a mamá, de repente cuando van a la iglesia, de repente cuando hacen sus tareas y son buenos alumnos, no lo sé. Van a dibujar un momento en sus vidas donde ustedes crean que están demostrando el amor a Dios y el amor al prójimo. ¿Queda claro la tarea? Sí, ok, chicos. Nos vemos, ha sido un gusto tenerlos. Nos vemos más tarde, ¿no? En DPCC. Bye, bye. Bye, bye, chicos.